¿Qué dices del Papa Pío XII sobre el Holocausto? ¿Es cierto que la Iglesia Católica resguardó a criminales nazis? El papel de Pío XII siempre ha sido controvertido. Pío XII firmó un convenio, el concordato, con Hitler. Y la Iglesia Católica siempre celebró el cumpleaños de Hitler, que era la gran fiesta de la Alemania nazi, el 30 de abril. ¿30 de abril? No, el 30 de abril es cuando se mató. No me acuerdo. Pero celebraban el cumpleaños de Hitler, y de ahí hay tantas fotografías de Hitler con obispos y cardenales, tal y cual. Pero lo de ayudar a los criminales nazis, sí. La llamada Rat Line, o la línea de ratas, en la línea de ratas participó gente del Vaticano. Esto está demostrado, no es ningún infundio ni ninguna calumnia. Hubo gente del Vaticano implicada en la línea de ratas, la Rat Line, que llevó a criminales de guerra nazis a sus refugios, sobre todo en Sudamérica, en Argentina y en Paraguay principalmente. Entonces, y en Brasil, Argentina, Brasil y Paraguay. Entonces, sí existe eso. Si fue con anuencia del Papa o no, pues mira, cuando tengamos acceso a los secretos del Vaticano lo sabremos, pero es muy difícil pensar que eso se hiciera a espaldas del Papa. Hubo mucha complicidad de la Iglesia Católica y de varias iglesias protestantes con el nazismo a lo largo de toda Europa.